Bueno, el balance tiene, como todo balance, aspectos positivos y negativos. En realidad, desde el punto de vista de lo que nos pasa a los jubilados y los adultos mayores, la situación es acuciante. Todas las medidas que ha tomado este gobierno han sido día tras día para justamente generar una situación de acorralamiento de los jubilados. Es una situación en muchos casos que genera mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha tristeza, porque en realidad genera mucha impotencia, porque cuando estamos hablando de la cantidad de pobres, un 55% de pobreza, en el caso de los jubilados, cuando tenemos que el 50% de los jubilados cobran la pensión mínima, por si no saben, es alrededor de 250.000 pesos, más un bono fijo, lo cual hace de un total de 320.000 pesos. Ese jubilado no es pobre, es indigente, indigente. Entonces, dentro de esa pobreza hay un porcentaje muy elevado de indigentes, de jubilados indigentes, que no les alcanza. El ser indigente significa que no llega a la canasta básica, es decir, a la canasta de alimentos. Ya no hablemos de lo que significa una canasta total, que no es la básica, que significaría tener en cuenta vestimenta, tarifas, alquiler, etcétera, etcétera. Ocio también, ¿no? No es algo que Ocio está de más, también, porque esparcimiento. parece que fuera mal visto el ocio, cuando es a esta altura de nuestra vida, tendríamos que estar en el jubileo, deseando y disfrutando de todo lo que hicimos, porque nos pasamos la vida trabajando, y lo que estamos haciendo es tratar de sobrevivir, y no hay derecho, no es digno que nuestra vida se transforme en sobrevivir. Nosotros queremos realmente vivir, disfrutar, y de alguna manera transmitirle a los jóvenes toda nuestra experiencia, que ha sido muy rica y ha sido mucha. Y lamentablemente estamos, en realidad, dentro de los sectores de la población, son los sectores vulnerables que este gobierno ataca, y principalmente los jubilados, que en realidad nuestra generación, que son ahora jubilados, es una generación muy particular, que ha participado de todas las luchas de nuestro país y ha construido todo lo que existe, porque esa es la realidad. Nosotros participamos, además del Cordobazo, del proceso, tenemos 30.000 desaparecidos de nuestros compañeros, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Es decir, somos una generación muy particular. Y daría la sensación que tienen ganas de que estemos muertos, porque toda la política apunta hacia eso. El arzobispo de Córdoba comentó que lo que se está haciendo con los jubilados es una eutanasia silenciosa, y hay un error conceptual, porque la eutanasia es una muerte dulce, es cuando nosotros tomamos la decisión de ayudar a una persona en un estado terminal a que sea de una manera dulce, si se puede decir. Descanse en paz. Exactamente, que descanse en paz, ayudar a eso. Acá lo que está pasando no es una eutanasia, es una mistanasia. ¿Qué es mistanasia? Es la muerte por abandono de persona. Es decir, acá hay muchos jubilados que se están muriendo, y se están muriendo de verdad. No es una forma de decir, se están muriendo porque tienen problemáticas, ni hablemos de los remedios oncológicos que no se otorgan, ni hablemos de las dificultades que existen para todo lo que significa la salud del jubilado. Y ahora lo que rebalsó el vaso es la decisión de PAMI de no otorgar el 100% de los remedios, y que además haya que hacer un certificado de indigencia. O sea, hay que demostrar que uno es indigente, con todo lo que implica. Es realmente una crueldad total, porque ese jubilado, que en general es indigente, el que cobra la mínima, tampoco a lo mejor tiene una computadora, o no tiene a lo mejor el conocimiento o la posibilidad de poder hacer todos los trámites que le piden que haga. Entonces hay una situación de crueldad manifiesta, y sinceramente un uso del lenguaje inapropiado, porque llamar a un adulto mayor un viejo meado es una falta de respeto, por un lado,
Y además sí, puede ser que haya, por supuesto que haya viejos meados que tengan que utilizar un pañal. Posiblemente Milei tenga que hacerlo en su momento, porque a veces la vida no sabemos cómo transcurre. Pero ese viejo meado, como él dice, está en el anexo peleando, se está enfrentando a la policía y está luchando por un mundo mejor. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo el jubilado es tratar de vivir dignamente. Y para nosotros la dignidad es seguir en la calle, enfrentar, tratar de lograr no perder estos derechos que nos costó muchísimo conseguir, porque esto no es que nos lo dieron. Nosotros lo logramos, lo luchamos, los obtuvimos con la pelea, con la lucha. No es justo que después de tantos años de haber aportado, pase esto, porque además se hacen dueños de nuestros fondos. Los fondos con los que se compran los remedios, los fondos de ANSES con que se pagan las jubilaciones, son nuestros. Nosotros aportamos años, en mi caso 40 años de aporte, pero además aportamos con los impuestos, aportamos con el IVA, aportamos con distintos impuestos. Y como si eso fuera poco, en el caso del PAMI, todos sufrimos descuentos. El trabajador sufre el de relación de dependencia, un 3% va al PAMI. El que es autónomo, un 5% va al PAMI. Los jubilados, hay un porcentaje que va al PAMI. O sea que el dinero, que es mucho dinero, es un dinero nuestro que nos pertenece. Y hoy está Petovelo dirigiendo y decidiendo qué hacer con ese dinero que nos pertenece, y entonces se plantea un déficit cero a costa de la vida, la salud y la muerte de los jubilados, porque ese dinero con que supuestamente están logrando un déficit cero o pretenden pagar una deuda que es una estafa, la del Fondo Monetario Internacional es una estafa que ni siquiera fue negociada, y que lo único que estamos logrando es aumentar cada vez más la deuda, porque este año ya se aumentó en 90.000 millones de dólares. Es decir, que el resultado de todo esto es llevar a nuestra población, a nuestra gente, a una situación cada vez más vulnerable. Y esto es muy, muy doloroso, muy problemático, y creo que nosotros lo que estamos haciendo como jubilados, y supongo que también pasa con los estudiantes, pasa con los movimientos sociales, es tratar de unificarnos, tratar de organizarnos. Hemos hecho ya 2 plenarios, estamos por hacer otro, con distintas agrupaciones y con puntos en común, con unidad en acción, que eso es lo que estamos planteando. Interesante de poder juntar la lucha, porque es la misma, digamos, somos todos, estamos en la misma, y es interesante este paso que vos haces de la historia que tiene el movimiento, a que ahora son jubilados, pero en un momento eran gente que estaba más, a trabajadores activos, y estaban luchando por sus derechos, y también fueron parte de los estudiantes y demás, ese paso de la historia, que es la que quieren borrar, al presente de los chicos que están ahora luchando por la educación pública, y también todos los movimientos sociales. Está bueno este debate que podemos armar ahora. Muy bien lo que estás diciendo, Carla, disculpame que te interrumpa, porque justamente me preguntaban por qué creía yo que se la agarraban de esta manera, y uno de los argumentos una hipótesis que yo planteaba es porque nosotros representamos la memoria. Claro. Y es lo que realmente creo. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Y contanos un poco vos, Sofía, ¿cómo es el movimiento estudiantil? Que bueno, nos toca muy de cerca, yo también soy estudiante de la universidad pública. ¿Cómo se está movilizando y cuál es el balance que hacen desde su parte de militancia, digamos? Sí, bueno, en un primer punto, como en el balance general, claramente coincidimos en que la avanzada está siendo completamente brutal en todos los sectores. A nosotros desde el movimiento estudiantil nos tocó una tarea que tenía que ver con poder reorganizar ese movimiento y ponerlo en pie después de mucho tiempo, digamos, de desarme, que yo creo que no es exclusivo de nuestro sector, sino que se estaba viviendo en el campo popular en general. Sí, un letargo, ¿no? General. Sí, totalmente, una apatía generalizada. Dar por sentado ciertas conquistas también.
Sí, completamente. Completamente. Un nivel de fragmentación muy grande, tanto entre las mismas organizaciones como con, digamos, incluso los distintos sectores también de nuestra universidad, porque no fuimos solo los estudiantes, ¿no? También estuvieron ahí los trabajadores de la educación, los docentes, los no docentes, y fue como un año de empezar a reconstruir eso, de empezar a volver a armar un movimiento estudiantil, digamos, organizado, en pie de lucha, y yo creo que esa tarea se logró, digamos, si hay una parte del balance que es positiva, es esa. Yo creo que después tenemos una tarea, bueno, mucho más ambiciosa cara al conjunto del campo popular de poder reunificar, digamos, a los distintos sectores que hoy están en pie de lucha o que no lo están, pero que están siendo atacados. Yo creo que eso es algo que vamos a tener que hacer, pero bueno, nosotros dimos un primer paso en ese sentido. Luego, digamos, el balance de lo que hemos conseguido puede ser parcial. La primera parte del año sí logramos arrancar la otorgación de los gastos de mantenimiento, ¿no? Que eso también se logró gracias a no solo la unidad que tuvimos entre nosotros, los estudiantes, y con los distintos sectores de la comunidad educativa, sino también con el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso se vio muy patentemente en las movilizaciones, la movilización del 23 de abril, la segunda marcha universitaria también, donde se demostró también que un punto de consenso fundamental para la sociedad argentina en su conjunto era la defensa de la universidad pública. Luego nosotros dijimos, bueno, esto tiene que seguir porque, digamos, esto no es una victoria total, no es una victoria completa, y decidimos profundizar y radicalizar la lucha. El gobierno, de todas maneras, decidió desoír ese reclamo, seguir mostrándose impasible, y en ese sentido no logramos, y eso hay que decirlo, ¿no? Logramos arrancarle una victoria concreta en esta segunda parte del conflicto, pero sí ciertamente lo que sucedió con las tomas de las facultades en todo el país fue muy enorme, y yo creo que lo vamos a necesitar para el tiempo que sigue. Y siempre hay como una intención cuando hay una cierta conquista, ya sea del sector jubilados o de los estudiantes, del gobierno de responder y poner un chivo expiatorio, ¿no? Por ejemplo, se consiguió este consenso del apoyo a la educación pública. No avanzó mucho lo de las auditorías porque se explicó que se hacen las auditorías, no es algo que había que hacer. Y ahora vuelven, se reconvierten con lo de cobrarle a los extranjeros, ¿no? Como queriendo fragmentar las luchas, ¿no? Con los jubilados pasó, por ejemplo, de decir, bueno, pero están los jubilados que sí aportaron y los que no aportaron. Hay mucha gente que trabajó toda su vida en negro y que también se merece esa jubilación, y te hacen separar, ¿no?, entre quien aportó y quien no pudo aportar porque no pudo, ¿no?, por elección, ¿no? Como que es una operatoria, es un ida y vuelta, ¿no? Es lo que vemos. Vos, Silvia, ¿cómo viste estos 12 meses? Bueno, fueron, la verdad, que 12 meses muy duros. Quizá las organizaciones veníamos con mucha más dinámica durante el gobierno anterior, denunciando las distintas situaciones que nos atravesaban, y por eso creo que hubo un ataque tan furibundo, ¿no? Yo, a ver, quizá para la compañera, un plan sistemático de intimidación y criminalización. Exacto. Un plan sistemático llevado adelante por el Estado, ¿no? O sea, quien está en el gobierno hoy utilizó el aparato del Estado para criminalizar, para intimidar. Llegó al punto de que en una resolución, Petovelo, volvemos a hablar de la misma, en los tres casos, ¿no?, de la misma ministra, puso en una resolución la copia de un artículo del Código Penal, como haciéndose jueza, ¿no?, de que si alguien protestaba iba a dejar de percibir una ayuda social. Eso está escrito y está vigente. Así como el decreto 7023, que me parece que es una barbaridad que al día de hoy en el Congreso no lo hayan anulado, sigue vigente con un montón de barbaridades inconstitucionales. Y bueno, creo que hubo ahí expresamente una voluntad de intimidar. Intimidar, a ver, no solamente la represión, creo que, bueno, fue clarísimo como a gente que se movilizaba, a un muchacho le golpearon la cabeza contra el piso cuando ya había sido detenido. Eso se mostró, se difundió por los medios masivos. Después, creo que lo que fue la represión también a jubilados y jubiladas, pero durante la represión de la ley base es cuando hubo detenidos y detenidas que
Después los dejaron en libertad, pero el momento de la detención, el momento del traslado a las cárceles, o sea, fue una cuestión de una, por eso digo un plan sistemático, ¿no? De intimidar. Y después de criminalizar, a nosotros, por ejemplo, nos sucedió que a una compañera le hicieron un allanamiento en el comedor porque alguien llamó diciendo que le había dicho que tenía que movilizarse. No se constató quién era que había llamado, no se hizo ninguna investigación al respecto y con un llamado anónimo se hizo un allanamiento. O sea, evidentemente, y no nos pasó solo a nosotros y a nosotras, le pasó al conjunto de las organizaciones. Hubo allanamientos hechos en horas de la madrugada, frente a niños y niñas muy pequeños. En la ciudad de Buenos Aires hubo un allanamiento donde la federal entró sin identificación y los vecinos pensaron que era un robo a mano armada y entonces llamaron a la policía de la ciudad y, o sea, digamos que por muy poquito no hubo un enfrentamiento entre la federal y la ciudad. Digo, a ese nivel fue los niveles de intimidación y de criminalización. Creo que es importante recalcarlo porque muchas veces se dice que la sociedad está en determinada manera de pasividad y yo creo que hubo un plan para que hubiera mucho miedo. De hecho, por ejemplo, difundir ese vehículo incendiado, vaya a saber por quién, ¿no? Porque nadie identificó quiénes habían incendiado el vehículo durante la represión de la ley Bases. Sí se detuvo un montón de gente que estaba ahí participando en la movilización, pero en ninguna actitud, digamos, de conflicto. Pero precisamente las personas que dieron vuelta a ese vehículo, que lo prendieron fuego, nadie los investigó, nadie sabe quiénes son y tenían ahí a pocos metros. Bueno, eso fue una manera también, me parece, de mostrar que la protesta era una protesta agresiva y de meter miedo. Creo que eso en parte lo han logrado. Y creo que es muy importante que sigamos en la calle. De hecho, ahora el 5 de diciembre hubo una movilización muy importante de los distintos sectores que confluimos en la Plaza de Mayo. Mañana nosotros nos volvemos a movilizar denunciando que Petovelo sigue sin entregar alimentos, nos vamos a concentrar frente al Sheraton. O sea, no es cierto que no hay movilizaciones, no es cierto que no hay piquetes. Yo digo un poco que los argentinos y argentinas somos todos piqueteros, porque cuando cortan la luz, la gente sale a cortar, sea el barrio que sea la ciudad que sea. Hay un problema con un puente y la gente va y corta, aunque sea en Panamericana, en un barrio muy cheto, no importa, se corta igual. O sea, me parece que también hay una cuestión ahí de buscar estigmatizar la protesta social. Hay algunas que son legítimas, reclamos que son legítimos y otros que no. Bueno, pareciera eso, ¿no? Que hay reclamos legítimos y reclamos que no, y lo que nosotros estamos denunciando tiene que ver con un contexto. Vos recién tirabas algunos números, pero para decirlo bien así gráficamente, UNICEF dice que hay 1 millón de pibes y pibas en Argentina que se va a dormir sin cenar, y que hay 1,5 millones que saltean una comida diaria. Esa es la situación. A quienes más afecta la pobreza y la indigencia es a los niños y niñas en Argentina. Eso es lo que está pasando, esa es la gravedad que nosotros afrontamos en los comedores y merenderos y que, bueno, por eso digo, hay un enseñamiento porque evidentemente esa organización que se da en los distintos territorios es algo a lo que le tienen miedo. Yo comparto lo que vos decís en relación al plan sistemático. Y no es que se dio, se está dando y se sigue dando un plan sistemático. Algunos hablan de genocidio silencioso, en el caso de los adultos mayores, de un gerontocidio, pero lo preocupante, yo creo, son dos cosas. Una, por un lado, que tenemos un grave problema y es la falta de una dirección. Y una dirección me refiero que todos nuestros representantes, llámese legisladores, llámese representantes sindicales, en general, no vamos a decir todos, pero en general, nos han traicionado. Entonces, nosotros estamos, en realidad, las personas, la población, digamos, un porcentaje, casi el 50% de la población, no está de acuerdo, el otro 50% sí, con algunas medidas, y sale a la calle, pero en realidad no tenemos el apoyo de una dirigencia de algún tipo. Es decir, acá hay una falencia seria, porque Milei gobierna gracias a la oposición, es decir, no existe oposición.
La oposición está de alguna manera apoyando, y Milei está haciendo realmente lo que desea o quiere, porque hay una base de sustentación. Y en realidad hay ciertos intereses posiblemente que a los que favorezca, que ya sabemos todos cuáles son. Por un lado. Y por otro lado, es la población en general, que somos los sectores más vulnerables, los que estamos pagando el pato. Y algunos dicen que Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Mentira, es un mentiroso serial, porque dijo que no iba a cobrar impuestos y los está cobrando, que se iba a tirar contra la casta y se está tirando contra los más vulnerables. Dijo que no iba a aumentar las tarifas, sino que iba primero a acomodar los salarios de la gente, recuperar y está aumentando. O sea, todo lo que dijo no es que está haciendo lo que dijo. Y esta pregunta siguiente va también para las tres. Cuando hay un sector de la sociedad que aún incluso en este nivel tan pauperizado social, incluso a alguna parte de la población que le están despojando cada día más derechos, que todavía será por desconocimiento, por lo que fuera, todavía dicen que hay que aguantar un poco más, que no podemos esperar cambios de un día para el otro. Esta idea que también, ¿no?, que el gobierno supo de alguna forma calar en alguna parte, de que hay que aguantar para después estar mejor. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué le dirían ustedes desde cada sector? ¿Quién va? A quienes todavía piensan que hay que pasar, como decía el macrismo, que hay que esperar la luz después del túnel. No sé, bueno, ¿no? Hay una cosa similar. Los brotes verdes estamos esperando. Bueno, ¿qué le dicen a esos? Que a veces son vecinos, son gente que está cercana, pero que cree todavía. Lo que pasa es que en realidad venimos, o sea, Milei llegó a donde está por el fracaso de la dirigencia anterior también. Me parece que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Me parece que, por ejemplo, el gobierno de Alberto inicialmente había generado una serie de expectativas, había armado la mesa respecto a las organizaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Que iba a empezar por los últimos, que armó una mesa contra el hambre, bueno, un montón de cuestiones que, bueno, a poco de caminar, yo, desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, fue una excusa, digamos, plantear lo de la pandemia y lo de la sequía, porque en realidad eso podría haberle servido para profundizar mucho más algunos caminos, por ejemplo, Vicentín, lo que pasó con Vicentín. Por ejemplo, claro. Entonces, la verdad es que me parece que fue un fracaso de tal magnitud que evidentemente un gobierno que venía a presentar algunas propuestas progresistas, si querés, haber fracasado tan rotundamente, bueno, dio pie a que después aparezca Milei. Entonces, yo creo que al menos a nosotros nos pasa, no hay que enojarse con quien estaba muy enojado con lo que pasaba antes, sino lo que sí tenemos que hacernos cargo, quienes tenemos lugares de representación, es por qué no hemos logrado interpelar esa bronca, por qué no hemos logrado generar alternativas que tuvieran la potencia que quizá logró captar Milei. Y bueno, y ahí hay todo un debate, ¿no? Porque realmente Milei no es cualquiera, no es cierto que es un pibe que los medios lo pusieron ahí y entonces porque había estudiado teatro. No. Milei representa lo que es la oligarquía en Argentina. ¿Y qué es la oligarquía? Es un pequeño grupo de personas con mucho dinero que dirigen el país, que deciden y que también inciden muchísimo en la política. En las elecciones, financian candidatos, financian campañas. Bueno, hay un montón de cosas que está bueno discutir. Hoy es un día no menor, 10 de diciembre, aniversario de la recuperación de la democracia. Bueno, en la que han sido protagonistas quienes hoy son jubilados y jubiladas en esa recuperación de nuestra democracia. Bueno, evidentemente, Milei se ensaña con aquellos que pueden representar la memoria, que pueden representar toda esa lucha que se ha dado, y también con los distintos sectores, yo creo que con los sectores de estudiantes que quizás no venían con esa dinámica, pero sí es un sector estratégico, la juventud, y apuntarle, digamos, a los sectores juveniles y apuntarle a las organizaciones. Me parece que eligió sus enemigos y sobre eso llevó adelante todo lo que llevó adelante este año. Yo comparto con vos lo que decís en parte, pero quisiera agregar dos cosas. Por un lado, el contexto mundial. Hay un contexto mundial determinado que estamos padeciendo, de un avance muy grande de sectores que están
muy coincidentes y están mirando como experimento lo que está pasando en Argentina y Milei. Y por otro lado, el rol de las redes, porque no seamos ingenuos, acá hay todo un trabajo y hay lo que llamamos el algoritmo, que está digitado y estudiado, y las universidades, una de las universidades más prestigiosas, por lo menos a nivel mundial, tiene precisamente un laboratorio de estudio de qué es lo que, o sea, lo que ellos estudian es qué es lo que la gente desea, necesita, hacen todo el estudio y estudio de algoritmos que luego han llevado a las distintas redes. A mí lo que me preocupa no es tanto Milei, que es un payaso, sino en realidad lo que me preocupa es cómo reaccionan los demás. O sea, él dice un improperio y los demás se ríen o aplauden. Eso es lo preocupante. Ahí hay un punto que también lo que estás diciendo me parece muy atinado a decir, relacionado también con lo que dice ella, de que Milei le está hablando a los jóvenes, a un cierto tipo de jóvenes, descartando también otro tipo de jóvenes que son básicamente los que luchamos por Argentina, queremos tener, pensamos la patria como algo que es de todos, y descartando toda esa idea de posibilidad de que el joven también se represente como un trabajador, que es parte de una comunidad, que piensa en un otro, se está relacionando a un joven que por ahí no existía tanto en el cotidiano nuestro, el pibe que es emprendedor, que solo piensa en sí mismo, que solo se mira a sí mismo, a su ombligo, y que supuestamente puede superarse a sí mismo. Eso estaría bueno que me plantees vos cómo es desde la juventud que ustedes ven ese tipo de mensaje que quiere instalar Milei, que por ahí a nosotros no nos llega, digamos. No, bueno, ahí en relación también con lo que se conversaba acá, creo que hay un punto que tenemos que saber entender de por qué cala ese discurso, por qué caló el discurso, por qué ganó Javier Milei, y que me parece que en este punto, cuando hablamos de la juventud, hay algo del futuro, ¿no? Que digamos, en un momento de una crisis que ya llevaba varios años en la Argentina, en la que era muy difícil imaginar un futuro deseable, un futuro digno, bueno, Milei vino a ofrecer un proyecto concreto, ¿no? Que no nos gusta, que ya sabemos que no nos gusta, que ya sabemos que viene no a construirnos un futuro mejor, sino todo lo contrario, de hecho a retroceder en todas las conquistas que históricamente hemos conseguido, etcétera. Y por eso, respecto a la pregunta inicial, yo creo que hay dos tareas. Por un lado, no dejar de enfrentarse frontalmente en las calles, digamos, movilizándonos, organizados como sabemos hacerlo, porque esa va a ser la única manera de poder evitar que esta sea una derrota de mucho más largo plazo y de mucho más largo aliento. Pero por otro lado, hay una tarea que tiene que ver con poder comprender qué es lo que está pasando ahí, poder ofrecer una respuesta, ¿no? Esta construcción de la alternativa, esta construcción de un futuro posible, esta construcción de una salida popular de la crisis. Me parece que esos son como los dos planos en los que tenemos que estar pensando esto, porque claramente hay un punto donde fallamos y tenemos que ser capaces de no solo defender lo que ya tenemos, sino también, bueno, ofrecer un futuro posible, distinto de lo que venía siendo. Creo que hay algo de eso. Y en el caso de falta autocrítica, una cuestión. Yo creo que la cuestión mundial hay que observarla mejor, porque creo que lo que está sucediendo en América Latina es que tenemos muchos presidentes y presidentas que al menos a mí me representan. Me representan, la tenemos a Claudia Sheinbaum, que acaba de ganar y realmente su discurso a mí me emociona. Ojalá tuviéramos una Claudia Sheinbaum en Argentina. Pero nos pasa, qué sé yo, Chile con las diferencias que podemos tener con Boric, pero bueno, tenemos a Lula en Brasil, está Petro, me parece que, bueno, lo que sucedió en Uruguay. Yo creo que el mapa de América Latina no es tan desalentador. Creo que, de alguna manera, Milei queda un poco aislado en ese mapa. Porque ellos miran siempre al primer mundo también, ¿no? Claro. Eso, entonces me parece que hay que ser cuidadosos con esa cuestión de qué está pasando en el mundo, porque me parece que acá, en el patio trasero de los yanquis, la cosa puede ser diferente. Entonces, yo creo que también, así como puede ser una cuestión de que uno diga, bueno, ¿por qué está Milei acá y los fracasos? Me parece que el desafío también está en ver que tenemos países en América Latina que están mostrando otro camino y que pueden ser ejemplo de que las cosas pueden hacerse diferente. Lula en su primer año de gestión sacó
millones de personas de la pobreza. Entonces no es que es algo imposible. A ver, el contexto mundial es similar para todos y sin embargo Milei eligió un camino que es totalmente contrapuesto. Bien, ahora como para mostrar los horizontes de lucha bueno, desde los jubilados, desde los estudiantes, desde los movimientos sociales, ¿qué expectativas para cerrar este año de la mejor forma en lo posible? ¿Y cuáles son los caminos para, bueno, para convencer a más de que el camino colectivo siempre va a ser quizás no es lo que hoy esté más en boga, pero que hay otras posibilidades? ¿Cómo convencer? ¿Qué pueden decir cada una? A ver, empezamos. Yo es más quisiera contar qué es lo que tenemos pensado de acá hasta fin de año, que son muchas cosas, a pesar de que el cuerpo a veces no nos da, pero tratamos. En principio, la única salida es la salida colectiva, ese es nuestro lema, y le decimos a los jubilados, no te quedes en tu casa, porque realmente el estar con un otro de alguna manera te saca de la depresión, de la angustia, de la desesperanza. De la desmoralización. Exactamente. Entonces la forma justamente de poder salir de ese estado es participando, es estando con un otro, compartiendo las mismas problemáticas. Nosotros tratamos e invitamos a todos los jubilados a que vengan todos los miércoles a las 15 horas en la puerta del Congreso, del anexo del Congreso, en donde todos los miércoles hacemos una radio abierta, es decir, que todos pueden con el micrófono decir lo que piensan o lo que desean, y luego hacemos una marcha que llamamos Abrazo al Congreso y un semáforozo. Eso lo hacemos todos los miércoles. Este viernes vamos a ir a PAMI. Justamente hemos ido ya varias veces, presentamos notas y pedidos en rechazo por lo que está pasando con los medicamentos y todo lo que hay que hacer. Tenemos organizado para el día 20, por supuesto, junto con otros sectores, la marcha en conmemoración de lo que pasó en el 2001, y el día 23 vamos a hacer una marcha a los jubilados, la marcha de Pan y Agua, que es para hacer un brindis de fin de año con Pan y Agua, en Plaza de Mayo, y que invitamos a todos los sectores de estudiantes, sindicatos, toda la población a participar de esa marcha, un poco defendiendo la necesidad de pelearla juntos, de unificarnos, que eso es la base esencial, la unidad en la acción, y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de estos movimientos. Yo estoy en la Asamblea de Caballito, pero también represento a un grupo que se llama Encuentro de Jubilados de Asambleas, que es un grupo de jubilados de todas las asambleas que hay en Capital y algunas también de la provincia de Buenos Aires. Y realmente tiene una representación interesante, porque las asambleas, como ustedes sabrán, son organismos o sujetos políticos transversales, directamente, que no hay digamos, donde se ejerce la democracia directa, donde llamamos a los vecinos y resolvemos las problemáticas puntuales. O sea que, sintetizando, lo esencial es no quedarse en casa, venir, participar y tener la esperanza y esto que alguien dijo y me pareció genial, siempre hay un día después, y estoy esperando el día después de Milei. Bien, clarísimo. Sí. Adela, Sofía, el estudiantado también es muy golpeado porque la accesibilidad, si bien es gratuita a la educación, muchos trabajamos, estudiamos al mismo tiempo, los apuntes, el viático y demás se hace cada vez más difícil. ¿Qué expectativas para lo que sigue? Bueno, ahí nos parece que en ese punto también la salida es colectiva, ¿no? Hay por una parte un reclamo, obviamente, de poder sostener las becas que nos permiten estudiar y además trabajar y además, bueno, ejercer la tarea de cuidado que muchos de nosotros realizamos en nuestras casas, pero también, por ejemplo, nosotros en Filo particularmente estamos haciendo una olla popular que es en parte para los vecinos del barrio, digamos, que empezamos a armar este año, pero en parte también para los estudiantes de la propia facultad, que digamos que les está costando mucho poder acceder a la educación, a pesar de que sea gratuita, digamos, y eso aún es algo que hay que defender, pero porque también nosotros creemos que esta educación hay que transformarla y nos parece que todavía hay un montón de puntos
digamos, como por ejemplo toda una serie de reclamos históricos que tenemos desde el movimiento estudiantil en nuestras distintas facultades y universidades, como los comedores estudiantiles, como los jardines materno-paternales, porque no solo nos resignamos a defender esta universidad que tenemos, sino que también creemos que puede ser mucho mejor y que tiene que ser incluso más abierta para los sectores excluidos de nuestro pueblo. Pero también en relación con lo que planteaban antes, yo quería decir algo. Yo creo que este año, con este proceso de organización y de lucha que tuvimos, hubo muchísimos compañeros y compañeras y compañeres que se dieron cuenta de que la salida es colectiva en términos de que también es una vida más feliz, ¿no? A veces cuesta creerlo. Yo creo que para muchas personas pensar que en el medio de esta vida tan precarizada, diría sobre todo para la juventud, pero en realidad para todos los sectores del pueblo argentino y en general, organizarse, que es como, parece como una tarea más y una carga más. Y yo creo que este año muchos compañeros se dieron cuenta de que todo lo contrario, ¿no? De que un poco es la única manera de poder atravesar todo esto, que es unidos, que es organizados, y yo creo que hoy en día muchos más compañeros son conscientes de eso. Muchos estudiantes independientes que capaz no se habían acercado en todos estos años, digamos, al centro de estudiantes, a las asambleas, hoy en día lo están haciendo, hoy en día se están organizando. Yo creo que eso es uno de los saldos más positivos que yo extraigo de este año, y porque esos compañeros, digamos, van a seguir estando ahí, ¿no? Y vamos a hacer cada vez más y lo vamos a necesitar completamente para los tiempos que se nos vienen, porque esto ni a palos termina acá, ¿no? Nos queda un largo trecho todavía. Así empieza. Sí, nosotros creo que, bueno, mañana hay una jornada nacional, nos hemos unido los distintos sectores de las organizaciones. Vamos a estar nosotros desde Territorios en Lucha, va a estar la UTEP, va a estar el Frente de Lucha Piquetero, o sea, todo el arco de organizaciones. Vamos a hacer una acción conjunta. En la Ciudad de Buenos Aires la actividad central va a ser frente al Sheraton. ¿Por qué? Porque lo que queremos mostrar es que hay un sector de la sociedad que se enriquece, se ha enriquecido muchísimo. No es cierto que en Argentina no hay plata, en Argentina hay plata, lo que hay es un país muy empobrecido, ¿no? Una población empobrecida, pero un país con muchísimo dinero, y que ese dinero se lo están llevando los sectores más ricos. Y bueno, como símbolo tenemos ahí al Sheraton, un símbolo histórico de esa riqueza desmedida, frente a, y ahí cerca, un barrio popular, una villa, que me parece que muestra esta gran desigualdad que Milei profundizó. Así que, bueno, por un lado creo que es importante que los distintos sectores de las organizaciones sigamos y demos continuidad a acciones conjuntas. Particularmente en diciembre, ¿no, Carla? Que es un mes caliente porque se acercan las fiestas y genera mucha frustración, más allá de quienes por religión o no le den importancia a las fiestas. Hay mucha gente que es muy frustrante no poder compartir algo básico, ¿no? Que es juntarse, la comida, que es algo más rico de lo especial, algo fuera de lo común. Parece que es un lujo hoy. ¿Y eso cómo lo ven ustedes que trabajan tanto en el territorio? Reafirmar que la salida es colectiva, reafirmar que la solidaridad sigue estando. Somos un pueblo muy solidario y cada vez que hay algún evento que es una catástrofe, esto se ve, como mucha gente se acerca, ayuda, colabora. Es un momento muy difícil porque no solamente está empobrecido aquel que tiene un trabajo no registrado, sin ningún derecho, sino que para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en Argentina se ha deteriorado el ingreso y muchos de ellos han perdido su puesto de trabajo registrado. Así que bueno, no está siendo sencillo porque la situación está muy extendida. Vos dabas los datos de pobreza y los millones de personas que han caído en la pobreza. Bueno, esto significa que pareciera que todo lo que uno hace no es suficiente, pero recuperar esos espacios colectivos. Vamos a también brindar con agua mañana frente al Sheraton para mostrar que mientras unos muestran opulencia, en otros sectores la situación es muy difícil, pero que seguimos apostando a la organización. Creo que es algo que ellos yo escuchaba a algunos, que se han terminado las organizaciones. No es cierto que las organizaciones sociales nos hemos terminado. Seguimos trabajando, seguimos desarrollando nuestra tarea porque precisamente hacemos una tarea esencial en el territorio. A pesar de que traten de destruirnos, no lo van a lograr. Somos un pueblo que ha mostrado una y mil veces que vuelve a ponerse de pie, y por eso nuestro mensaje es optimista en ese sentido, ¿no? Creemos que las mentiras de Javier Milei tienen patas cortas, y su gobierno
tiene patas cortas también. Así que creemos de que hay que juntar fuerzas y buscar los mecanismos para ponerle un freno. Son distintos los mecanismos. Son la lucha en la calle, será la discusión electoral, será la discusión política en general. Bueno, hay que buscar todas las herramientas que tengamos a disposición porque creemos que hay que echar a Milei. Nosotros pensamos eso, hay que ponerle un freno, lo que está haciendo nos va a traer consecuencias gravísimas, no para el hoy solamente, para el hoy es el industricidio, o sea, es el genocidio, porque creo que hay una situación gravísima que está sucediendo, pero para adelante me parece que también va a dejar muchos límites para la posibilidad de desarrollo de nuestro pueblo. Claro, ¿Y porque puedo agregar sí. Una pequeña cuestión con esto de que nuestro pueblo es solidario, las fiestas, etcétera? Un dato, nosotros, bueno, este año, desde Patria Grande, como hacemos todos los años, vamos a estar organizando la Navidad en el Congreso. Así es. Y algo que me pareció interesante agregar es que el año pasado no solo, lamentablemente, hubo un récord de personas que se acercaron a participar, digamos, porque no pueden tener un plato de comida, porque no pueden organizar esos festejos por las condiciones económicas, pero también hubo un récord de inscriptos de gente colaborando para armar esa movida, lo cual me parece un signo clave de que nuestro pueblo sigue siendo solidario, de que hay con qué rearmar la comunidad, la solidaridad. Me parece que eso es fundamental. Pero además yo creo, un poco cerrando, que toda esa solidaridad y esa participación tiene que sintetizarse en tener la conciencia de que tenemos que armar una dirección que venga de la base, no esperar que los dirigentes nos resuelvan ni la vida, ni los problemas, ni la huelga general, ni lo que se esté esperando. Hay que tratar de estos organismos justamente de base, buscar la manera de formar nuevos dirigentes, gente joven como ustedes, que estén dispuestos a vivir y luchar por un mundo mejor. Cuando yo era joven, que fue hace mucho tiempo, realmente en nuestra lucha, y mis amigos y mis compañeros de lucha, todos pensábamos y luchábamos por un mundo mejor, pero no era semántico, lo pensábamos, lo sentíamos y creíamos que era factible un mundo mejor. Hoy, estando en los 70 años, también pienso que es posible un mundo mejor. Tengo la esperanza precisamente porque confío plenamente en nuestro pueblo, confío plenamente en que siempre hay un día después y que las cosas, hay mucha resistencia. Es decir, lo que estamos haciendo es una gran resistencia. Y el poder, como decía Foucault, vos lo debes saber, siempre que hay poder hay resistencia, si no, no hay poder. Siempre hay una resistencia. Y eso es lo que tenemos que organizar, una resistencia con una nueva dirección, una dirección que surja de las asambleas, de las universidades, de las fábricas, de los movimientos sociales, que esté más ligada a la gente, más ligada a las necesidades, y no tan desvinculada, y que haya un abismo como el que hay hoy con nuestros dirigentes y nosotros, que no tienen la mínima idea de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, ni les interesa, porque la verdad que no les interesa tampoco, no hay empatía. Así que, bueno, hay que comprometerse a armar algo lindo. Yo creo que estemos nosotras sentadas acá representando estos distintos sectores que este año, sin lugar a dudas, tuvieron un protagonismo fundamental en la lucha política, en la lucha en las calles, bueno, es la prueba de que eso se está armando, ¿no? La prueba de que hay resistencia a pesar de que intentaron todo lo contrario. Bueno, si nos acordamos del protocolo antipiquetes, ¿no? Claro. Que muy rápidamente se vino abajo porque de ninguna manera... Quedó como un eslogan. Y aparte de que también creo que hay que destacar un poco lo que decía él, que en este caso somos 3 mujeres y la lucha de las mujeres ha sido uno de los acontecimientos mundiales más importantes que ha pasado en este último tiempo, es decir, todos los logros que hemos tenido. Y no casualmente hoy estamos 3 mujeres pensando y haciendo lo que estamos pensando y haciendo. Ojalá podamos no solo sostener, sino profundizar todo lo logrado. Lo vamos a lograr. Sí, Tenemos confianza en que lo vamos a lograr.